Día de Muertos, la cuenta regresiva. En una noche como esta, cuando la oscuridad se apodera de nuestras almas y la línea entre la vida y la muerte se difumina, se dice que los espíritus de los muertos regresan a nuestro mundo en busca de justicia, venganza o simplemente para recordarnos que la muerte es un simple paso hacia la eternidad. Me llamo Julia y soy de Guanajuato. En 1987, cuando trabajaba en el cementerio local, participé en una exhumación para trasladar los restos de una mujer que había muerto trágicamente en un accidente. Durante el proceso, uno de mis compañeros encontró su cráneo fuera del ataúd, rodeado por marcas extrañas. Al principio, pensé que las marcas podían haber sido causadas por el tiempo o por algún error en el entierro original. Sin embargo, conforme avanzamos con la exhumación, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Era como si el aire mismo se volviera más denso, pesado, y la luz del sol que normalmente bañaba el lugar parecía desvanecerse, como si el día estuviera siendo succionado por la tierra que estábamos perturbando. El cuerpo que exhumábamos pertenecía a una joven llamada Mariana, quien había muerto en un accidente automovilístico en 1952. Su familia había pedido que sus restos fueran trasladados a una nueva tumba más cerca de su hogar. Parecía un procedimiento rutinario, algo que ya había hecho decenas de veces en mi trabajo. Sin embargo, aquella tarde se sintió diferente desde el principio, como si algo más nos estuviera observando. No era solo el cráneo fuera de lugar lo que me inquietaba, sino las marcas que lo rodeaban. Eran profundas y no parecían naturales, parecían grabadas, como si alguien, o algo, hubiera dejado su huella en los restos. Terminé mi turno en el cementerio y regresé a casa. Me esperaba una noche tranquila, o eso creí. A medida que me desvestía y me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en las marcas en ese cráneo. Algo no estaba bien. Intenté racionalizarlo, diciéndome que el cráneo se había desplazado con los años, que las marcas eran probablemente algún tipo de erosión extraña. Pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía de nuevo. Alrededor de la medianoche, un ruido sordo en mi sala me despertó. Me levanté, encendí la luz y caminé hacia la sala, pero no había nada. No le di mucha importancia y volví a la cama. Los días siguientes no fueron mejores. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel cráneo y las marcas que lo rodeaban. Era como si algo hubiera quedado sin resolver, como si el acto de exhumar esos restos hubiera desencadenado algo que no comprendía. Lo peor vino una semana después. Volví al cementerio para continuar con mi trabajo. Uno de mis compañeros, Miguel, quien había estado conmigo durante la exhumación, no había regresado al trabajo desde entonces. No contestaba llamadas y nadie lo había visto en su casa. Se lo mencioné al capataz, pero él solo me dijo que Miguel probablemente había renunciado sin decir nada, que no debía preocuparme. Aquella tarde, mientras recogía algunas herramientas en el depósito del cementerio, encontré el casco de Miguel tirado en el suelo, cubierto de tierra. No debería haber estado ahí, él no lo habría dejado de esa manera. Algo no cuadraba. Sentí una extraña sensación de incomodidad. Decidí acercarme a la fosa donde habíamos desenterrado el cuerpo de Mariana. Lo que vi me dejó helada. La tumba ya estaba sellada, pero había algo en la superficie de la tierra, algo que no debía estar ahí. Parecía una figura humana, formada en la tierra, como si alguien se hubiera acostado sobre la tumba recientemente. Mi primera reacción fue apartarme, pero la curiosidad me ganó. Me acerqué y vi claramente lo que parecía una marca, una mano impresa en la tierra, como si alguien hubiera apoyado su mano sobre la tumba antes de marcharse. Nadie debía haber estado ahí después de nosotros. ¿Quién o qué había dejado esa marca? Decidí que había sido suficiente por ese día y me marché antes de que cayera la noche. Al día siguiente, desperté con una sensación de malestar. Mis pensamientos no dejaban de regresar a la tumba de Mariana y a esa mano impresa en la tierra. Intenté enfocarme en otras cosas, pero era imposible. Todo me llevaba de vuelta a esa exhumación, al cráneo desplazado y a las marcas que lo rodeaban. Decidí investigar más sobre Mariana, sobre su vida y su trágica muerte. Fui al archivo del cementerio y revisé los registros de su entierro.
Lo que encontré me sorprendió. Mariana no había muerto sola en aquel accidente. Había estado con su esposo, un hombre llamado Carlos, quien también había fallecido esa noche. Pero su cuerpo nunca fue recuperado. Los rumores decían que el accidente había sido violento, que Carlos había sido arrastrado por el río cercano y que su cuerpo se había perdido. Me pregunté si eso tenía algo que ver con lo que estaba sucediendo. Tal vez las marcas en el cráneo de Mariana eran más que simples daños por el tiempo. Tal vez había algo más enterrado en esa tumba, algo que no debía haber sido perturbado. Esa noche, decidí volver al cementerio. No podía descansar hasta entender qué estaba pasando. Llegué después del atardecer, cuando el lugar estaba en completa soledad. Llevé una linterna conmigo y caminé lentamente hacia la tumba de Mariana. Me arrodillé frente a la tierra recién removida y comencé a excavar con mis manos. El suelo estaba sorprendentemente blando, como si algo dentro de él lo hubiera estado removiendo desde abajo. Mis manos se toparon con algo frío. Era una pequeña caja de metal, oxidada por el tiempo. No había razón para que estuviera ahí. La levanté y, con manos temblorosas, la abrí. Dentro de la caja, encontré una fotografía en blanco y negro de Mariana y su esposo, Carlos. Lo extraño fue que, en la fotografía, ambos estaban de pie frente a lo que parecía una tumba, la misma donde ahora yacía Mariana. Junto a la fotografía había un pequeño medallón, viejo y desgastado, con el nombre de Carlos grabado en él. De repente, el ambiente a mi alrededor pareció cambiar nuevamente, como lo había hecho el día de la exhumación. Sentí una presión en el pecho, como si algo me empujara hacia el suelo. Dejé caer la caja y la fotografía, y me levanté rápidamente. Mientras retrocedía, vi algo que no puedo explicar. El suelo alrededor de la tumba parecía moverse, como si algo debajo de la tierra intentara salir. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida del cementerio, dejando todo atrás. No volví al cementerio durante semanas. Algo en mí sabía que lo que había visto esa noche no era una simple coincidencia. Las marcas en el cráneo de Mariana, la caja enterrada junto a su tumba, la figura en la tierra, todo apuntaba a una verdad que no podía ignorar. Habíamos perturbado algo que no debía ser perturbado. Un mes después, recibí una llamada del cementerio. Miguel había aparecido. O mejor dicho, habían encontrado su cuerpo. Estaba en el fondo de una zanja, en una parte del cementerio que no habíamos trabajado en años. Lo encontraron con el casco puesto, pero su cara, su rostro estaba pálido y lleno de terror. No había señales de lucha, ni heridas visibles. Simplemente había muerto y el forense no pudo determinar la causa exacta. Desde ese día, no he vuelto a trabajar en el cementerio. No puedo. Los recuerdos de aquella exhumación, de las marcas en el cráneo y de lo que vi esa noche, siguen persiguiéndome. He intentado olvidarlo, pero es imposible. Sigo soñando con la figura en la tierra, con la caja y la fotografía de Mariana y Carlos. He oído historias similares de otros cementerios, de personas que han desenterrado algo más que simples cuerpos. Tal vez no estamos destinados a perturbar ciertos lugares, a abrir tumbas que deberían permanecer cerradas para siempre. Quizás, en nuestro intento de dar descanso a los muertos, estamos despertando fuerzas que no comprendemos. Y aunque intento seguir adelante, la sensación de que algo quedó sin resolver sigue conmigo. No sé si alguna vez encontraré respuestas. Solo sé que, desde aquella exhumación, mi vida ha cambiado para siempre. Algo se despertó en el cementerio de Guanajuato, algo que nunca debió ser desenterrado. Y aunque quiero dejar todo esto atrás, tengo la certeza de que la sombra de lo que desenterramos seguirá persiguiéndome sin importar dónde vaya. Tal vez, lo más perturbador de todo es que nunca sabré exactamente qué fue lo que despertamos ese día, ni si volverá a reclamar algo más. La maldición de los brujos de Luisiana. Era el año 1923 cuando un pequeño cementerio fue exhumado en el corazón de los pantanos de Luisiana. Mi abuelo siempre contó cómo participó en el proceso.
Al desenterrar los cuerpos de una familia que había sido acusada de brujería en 1800, algo extraño comenzó a suceder, el aire se volvió espeso, los animales del pantano dejaron de hacer ruido, y una figura oscura apareció entre los árboles. Esa misma noche, los que habían participado en la exhumación empezaron a morir, uno por uno, al tiempo, siempre después de ver esa misma figura negra. Yo no creí esa historia durante años. Pensaba que era una de esas leyendas del sur, inventada para asustar a los niños y evitar que se acercaran a los pantanos al anochecer. Sin embargo, lo que ocurrió recientemente me hizo dudar de todas mis certezas y creer, por primera vez, que las historias que me contaba mi abuelo no eran solo cuentos para dormir. Todo comenzó hace unos meses, cuando recibí una llamada inesperada. Mi nombre es Luke, y soy arqueólogo. Había trabajado en varios proyectos en distintas partes del país, pero ninguno me preparó para lo que iba a enfrentar en Luisiana. Recibí un llamado del gobierno local solicitando ayuda en la recuperación de unos restos encontrados en una parte remota de los pantanos. Aunque normalmente trabajo en sitios más modernos, me intrigó la descripción que me dieron, un cementerio olvidado, cubierto por siglos de vegetación y barro, que contenía cuerpos de finales del siglo XVIII. Era una oportunidad única, así que acepté. Cuando llegué al pantano, me sorprendió lo impenetrable del paisaje. El agua densa y oscura, las raíces que se enroscaban como serpientes bajo mis pies y el aire cargado de humedad daban al lugar una sensación de aislamiento absoluto. La vegetación era espesa y cada paso que daba parecía arrastrarme más profundo en una atmósfera sofocante. Los pocos residentes de la zona nos observaron en silencio mientras preparábamos el equipo para comenzar el trabajo. Era como si supieran algo que nosotros no. El primer día de excavación fue extraño, pero no alarmante. Mientras retirábamos las primeras capas de barro y raíces, encontramos los primeros indicios del cementerio, cruces de madera rotas, erosionadas por el tiempo y la humedad. Los nombres inscritos en las lápidas eran casi ilegibles, pero el año 1800 destacaba en varias de ellas. La familia a la que pertenecía el terreno había sido una de las primeras en colonizar la región. Según los archivos que revisé antes de llegar, fueron acusados de practicar brujería y de usar el pantano para realizar rituales oscuros. Fueron ejecutados por los pobladores, temerosos de las maldiciones que, según decían, lanzaban sobre quienes se atrevían a cruzarse en su camino. Lo que me inquietó fue la disposición de las tumbas. No seguían ningún orden convencional. En lugar de estar alineadas en filas, estaban dispuestas en un patrón circular, con una gran piedra en el centro. Cuando descubrimos el primer ataúd, fue más difícil de abrir de lo que esperábamos. La madera estaba reforzada con clavos de hierro, como si hubieran querido asegurarse de que nada saliera de allí. Al levantar la tapa, encontramos los restos de lo que parecía una mujer joven. A su alrededor, objetos que no parecían propios de una persona de su época, figuras talladas en hueso, envueltas en lo que quedaba de un paño oscuro, y marcas en la parte interna del ataúd que parecían haber sido hechas desde dentro. Esa noche, después de una larga jornada, me quedé revisando los archivos en la pequeña cabaña que habíamos alquilado cerca del sitio. Mientras leía más sobre la historia de la familia, volví a recordar las historias de mi abuelo. Hablaba de cómo, después de la exhumación en la que participó, cada uno de los hombres involucrados empezó a ver una figura oscura que se movía entre los árboles. La descripción que daba era siempre la misma, alta, delgada, con una capa que parecía absorber la luz a su alrededor. A menudo aparecía solo en la periferia de la visión, nunca de frente, y siempre desaparecía antes de que alguien pudiera acercarse. Pero quienes la vieron no vivieron mucho tiempo para contar la historia. Mi abuelo fue el único sobreviviente de ese grupo, aunque nunca explicó por qué. No pude dormir bien esa noche. Afuera, el sonido de los pantanos era constante. Los grillos y ranas parecían estar en todos lados, pero por momentos el sonido cesaba, como si algo pasara por entre los árboles y silenciara todo a su alrededor. Me levanté temprano y regresé al sitio de la excavación. Cuando llegué, uno de los trabajadores, Mac, no estaba. Pregunté por él, pero nadie lo había visto desde la noche anterior. Nos dijeron que probablemente se había ido a la ciudad a descansar,
pero algo me hizo sentir que había más detrás de su ausencia. Continuamos la excavación y esa tarde descubrimos algo que me hizo sentir una inquietud profunda. Mientras cavábamos alrededor de la gran piedra en el centro del círculo de tumbas, encontramos otro ataúd mucho más grande y pesado que los demás. Al levantar la tapa, el olor a podredumbre nos golpeó como una ola. Dentro del ataúd había un cuerpo momificado, pero no era lo que esperábamos. El rostro del cadáver estaba completamente desfigurado, como si hubiera sufrido algún tipo de tortura. Sin embargo, lo más perturbador fue que sus manos estaban atadas al ataúd con gruesas cuerdas y su boca estaba sellada con un paño sucio y apretado con alambre. No fue una sepultura normal, fue una prisión. Esa noche, mientras nos preparábamos para retirarnos, uno de los trabajadores señaló algo entre los árboles. Apenas visible a través de la niebla que comenzaba a levantarse, vi una figura alta, oscura, que se movía lentamente entre los árboles. No pude distinguir detalles, pero su silueta era inquietante, como si su forma no perteneciera a este mundo. Desapareció tan rápidamente como la habíamos visto. Intenté tranquilizarme, diciéndome que solo era un cazador o alguien más caminando por los pantanos, pero nadie más parecía estar convencido. Al día siguiente, recibimos la noticia de que el cuerpo de Mac había sido encontrado. Estaba en una parte remota del pantano, completamente alejada del camino que habría tomado para ir a la ciudad. Su cuerpo no mostraba signos de violencia, pero su rostro estaba congelado en una expresión de horror indescriptible. Era como si hubiera visto algo tan aterrador que su corazón simplemente se detuvo. Después de ese descubrimiento, 2 de los trabajadores decidieron marcharse. No los culpo, algo en ese lugar no estaba bien. Aún así, no podía dejar el proyecto. Había algo en la historia de ese cementerio que me obligaba a seguir adelante, aunque sabía que cada día que pasaba allí me ponía en mayor peligro. Continuamos la excavación con un equipo reducido. Esa tarde, cuando la niebla comenzó a levantarse de nuevo, vi algo que me hizo querer abandonar el sitio de inmediato. Entre los árboles, en la misma zona donde habíamos visto la figura la noche anterior, había más de una. 3, tal vez 4 figuras, todas vestidas de negro, moviéndose entre los árboles, como si observaran, esperando algo. No podía estar seguro de si eran reales o si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero la sensación de estar siendo vigilado era insoportable. Esa noche, volví a soñar con las tumbas. En el sueño, estaba de pie en el centro del círculo, frente a la gran piedra, y las figuras me rodeaban, moviéndose lentamente, acercándose más y más. Me desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que ya no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Algo había sido liberado en el pantano, algo que no debía haber sido desenterrado. El último día en el sitio fue el más aterrador. Mientras recogíamos el equipo, uno de los trabajadores encontró una pequeña caja de madera enterrada en la base de la gran piedra. Al abrirla, encontramos objetos que claramente pertenecían a la familia acusada de brujería, más figuras talladas, un libro escrito en un idioma que ninguno de nosotros pudo identificar, y un medallón con una inscripción ilegible. Al levantar el medallón, un viento frío y denso pareció envolvernos. Los árboles a nuestro alrededor comenzaron a moverse, aunque no había brisa. Fue en ese momento cuando la vi claramente, la figura negra, alta, delgada, parada justo en el borde del pantano, observándonos. Esta vez no desapareció de inmediato. Parecía estar esperando. Decidimos dejar todo y salir de allí lo más rápido posible. No sé qué ocurrió con los objetos que encontramos, el gobierno local se encargó de todo después de que nos fuimos. A veces me pregunto si cometieron un error al no destruir lo que desenterramos. Desde entonces, he soñado con esa figura. Siempre aparece entre los árboles, siempre observando. Me persigue a donde quiera que vaya. No importa cuán lejos esté de Luisiana, siempre siento que está cerca, esperando el momento adecuado para reclamar lo que sea que dejamos sin resolver en ese pantano maldito. Quizás mi abuelo tenía razón. Quizás algunas tumbas deben permanecer selladas para siempre. La exhumación del niño.
Tengo 40 años y esto ocurrió hace 10 años, cuando ayudé en la exhumación de un niño enterrado en los terrenos de una antigua iglesia en San Antonio. Era un niño de 5 años y su ataúd estaba prácticamente intacto. Después de ese día, empecé a ver pequeños juguetes moviéndose en mi casa. A veces, por la noche, oía risas de niño o sentía una mano pequeña tomándome la mía mientras dormía. Lo que comenzó como una experiencia extraña pero aparentemente inofensiva pronto se convirtió en algo mucho más oscuro, algo que jamás habría imaginado. La exhumación en sí fue un procedimiento rutinario, o al menos eso pensé en ese momento. Se trataba de trasladar los restos del niño a una nueva tumba, más acorde con los deseos de la familia. No había mucha información sobre él, salvo que había muerto de una enfermedad repentina a principios del siglo XX. A pesar de los años transcurridos, su ataúd estaba bien conservado, protegido por el clima seco de Texas. Algo en ese pequeño ataúd, sin embargo, me incomodaba profundamente. No era su tamaño ni la fragilidad evidente de los restos, sino algo más, algo que no podía identificar con claridad en ese momento. El día que lo exhumamos, el aire alrededor de la iglesia parecía más denso de lo habitual y un extraño silencio envolvía el lugar. Las herramientas hacían más ruido de lo que debía ser posible, resonando en el vacío silencioso. Incluso los pájaros, que normalmente revoloteaban entre los árboles cercanos, estaban ausentes. Algo en el ambiente no cuadraba, pero preferí no mencionarlo a mis compañeros. Todos estábamos concentrados en hacer nuestro trabajo. Después de que los restos fueron retirados y reubicados, pensé que todo había terminado. Volví a casa esa noche, cansado pero satisfecho por haber completado el proyecto. Sin embargo, fue justo esa noche cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Recuerdo que estaba preparando la cena cuando, al volver de la cocina, noté algo que no debería estar ahí. En la esquina de mi sala, un pequeño coche de juguete, algo que no tenía por qué estar en mi casa, se había desplazado unos centímetros desde su lugar original. Pensé que había sido mi imaginación o tal vez un movimiento accidental de mis pies al pasar, pero lo dejé pasar sin darle demasiada importancia. Sin embargo, esa no fue la última vez que vi el coche moverse. Al día siguiente, mientras me preparaba para salir de casa, lo encontré de nuevo, esta vez al pie de las escaleras. Nadie más había estado en mi casa. Fue entonces cuando algo se encendió en mi mente, una alerta que me decía que lo que estaba ocurriendo no era normal. Pero aún así, traté de ignorarlo. Las cosas empezaron a empeorar después de eso. Los juguetes siguieron apareciendo en lugares cada vez más imposibles. No había muchos, apenas unos cuantos que parecían pertenecer a un niño que vivió hace mucho tiempo, una pequeña pelota de goma, un tren de madera, muñecos diminutos. Ninguno de ellos me pertenecía. No los había visto antes. Pero lo más perturbador no era verlos, sino el hecho de que parecían moverse por su cuenta. No de manera rápida o dramática, sino como si simplemente hubieran cambiado de lugar cada vez que no estaba mirando. El tercer día después de la exhumación, estaba durmiendo cuando sentí una ligera presión en mi mano, como si alguien pequeño la hubiera agarrado. Abrí los ojos de inmediato y vi que no había nadie. El aire estaba completamente inmóvil. Sin embargo, la sensación de esa pequeña mano no desapareció en mi mente. Era tan clara, tan real, que no pude volver a dormir. Comencé a investigar sobre el niño al que habíamos exhumado. No había mucho en los registros, solo un nombre y una causa de muerte, fiebre escarlata. No parecía haber nada inusual, ninguna historia oscura detrás de su familia o su vida. Pero había algo más, algo que no podía encontrar en los documentos oficiales. Algo en esa exhumación había alterado la paz de este niño, algo que lo había mantenido cerca de mí. Los días pasaron y la actividad en mi casa continuó. Los juguetes seguían apareciendo y moviéndose, y la sensación de que no estaba solo se hizo más fuerte. Empecé a ver sombras fugaces, siempre en los bordes de mi visión, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada. Los ruidos en la casa comenzaron a intensificarse, no eran ruidos fuertes ni perturbadores, pero sí constantes. El sonido de lo que parecía una pelota rebotando,
el golpeteo rítmico de una pequeña figura de madera siendo arrastrada por el suelo, eran señales de que algo o alguien seguía allí. Un día, mientras limpiaba el sótano, encontré algo que no esperaba. Era una pequeña caja de madera, cubierta de polvo y telarañas, metida en una esquina detrás de unas cajas viejas. No recordaba haberla visto antes y su mera presencia me inquietó. Al abrirla, descubrí que estaba llena de viejos juguetes, del mismo tipo que había estado viendo por toda mi casa. Cada uno de ellos parecía estar en perfecto estado, a pesar de la antigüedad evidente. Lo más perturbador, sin embargo, fue lo que encontré en el fondo de la caja, una fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo, de un niño. Su expresión era inexpresiva, sus ojos vacíos, pero algo en su mirada me hizo sentir una incomodidad profunda. Aunque no reconocí de inmediato al niño, algo en mi interior me decía que era él, el niño cuya tumba había ayudado a profanar. Las noches comenzaron a volverse insoportables. Me despertaba varias veces con la sensación de que alguien pequeño estaba caminando por mi habitación. Mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente pudiera procesarlo, pero nunca veía nada. Algunas mañanas encontraba la cama arrugada, como si alguien hubiera estado sentado a los pies, esperando. Llegó un punto en el que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Decidí llevar la caja de juguetes a la iglesia donde habíamos exhumado al niño. Tal vez devolver esos objetos ayudaría a restaurar algo de paz. Sin embargo, en el momento en que crucé la puerta de la iglesia, el aire se volvió pesado, como si el lugar estuviera cargado de una energía que no pertenecía allí. Dejé la caja en una esquina, con la esperanza de que eso pusiera fin a todo. Pero no fue así. Esa misma noche, el sonido de la risa infantil llenó mi casa. No era fuerte ni estruendosa, pero era clara. Se sentía como si algo invisible estuviera jugando a mi alrededor. La caja de juguetes ya no estaba en mi casa, pero las cosas empeoraban. Las sombras eran más presentes, los sonidos más persistentes. La sensación de estar siendo observado se hizo casi insoportable. Comencé a notar marcas en las paredes. Al principio, parecían simples manchas, pero con el tiempo, tomaron formas más definidas, pequeñas huellas de manos, como si alguien hubiera estado tocando las superficies, dejando impresiones fantasmales a su paso. Sentía que me estaba volviendo loco, que la línea entre la realidad y lo que estaba ocurriendo en mi mente se estaba desdibujando. Lo más aterrador ocurrió una semana después de devolver la caja. Estaba de pie frente al espejo del baño cuando, detrás de mí, vi una figura pequeña. No podía distinguir bien sus rasgos, pero sabía que era él. Sabía que era el niño que habíamos sacado de su tumba. No se movía, solo estaba ahí, parado, observando. El miedo me paralizó. No fui capaz de girarme para enfrentarlo, simplemente cerré los ojos y, al abrirlos de nuevo, la figura había desaparecido. Después de ese incidente, abandoné mi casa. No podía soportarlo más. Me mudé a otro estado, intentando dejar atrás lo que había ocurrido en San Antonio, pero nada cambió. A donde quiera que iba, las señales seguían apareciendo, pequeños juguetes que no pertenecían a nadie, sombras que se movían en la periferia de mi visión, y la sensación persistente de que algo pequeño y silencioso estaba siempre cerca. Pasaron los años, y aunque las experiencias se volvieron menos frecuentes, nunca desaparecieron por completo. A veces, al caminar por mi casa, siento un ligero tirón en mi ropa, como si una mano pequeña intentara llamar mi atención. Y cuando reviso, siempre veo lo mismo, el pequeño coche de juguete que apareció la primera vez, colocado de manera perfecta en algún rincón, como si estuviera esperando a que me detuviera y lo recogiera. 10 años han pasado desde aquella exhumación y aún me pregunto si algún día ese niño finalmente me dejará en paz. Quizás la inquietud de los muertos es algo que no podemos entender ni solucionar. El legado maldito del Panteón. Mi nombre es Alejandro y trabajo como historiador en la ciudad de Veracruz. Mi investigación más reciente me llevó al antiguo Panteón de los Márquez, una de las familias más influyentes y acaudaladas del siglo XIX.
La cripta familiar, un lujoso mausoleo de mármol blanco con intrincados detalles góticos, siempre me había fascinado. Sin embargo, no fue hasta que escuché los rumores sobre las maldiciones y las extrañas muertes de los miembros de la familia que decidí profundizar en su historia. El primer indicio de la maldición surgió con la muerte de don Federico Márquez, el patriarca de la familia, a mediados del siglo XIX. Según los registros históricos, su fallecimiento fue súbito e inexplicable. Sin embargo, los rumores hablaban de una vida llena de oscuros secretos y de enemigos que juraron vengarse de él. A medida que pasaron los años, más miembros de la familia Márquez murieron en circunstancias igualmente misteriosas y violentas. Decidí investigar a fondo, comenzando con la recopilación de documentos históricos, registros de defunciones y cualquier pista que pudiera encontrar en los archivos municipales. Lo que descubrí fue escalofriante. Cada generación de los Márquez había experimentado muertes prematuras, a menudo rodeadas de circunstancias inexplicables. Las causas iban desde extraños accidentes hasta enfermedades repentinas y violentas. Cada muerte parecía añadir un nuevo capítulo a la oscura leyenda de la familia. El siguiente paso en mi investigación me llevó directamente al panteón familiar. Llegué una mañana de otoño, con el aire fresco y el cielo nublado, un escenario perfecto para explorar la morada final de los Márquez. El mausoleo se alzaba imponente entre las demás tumbas, con una belleza inquietante que contrastaba con el abandono y el desgaste del tiempo. Empujé la pesada puerta de hierro, que se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del lugar. El interior del mausoleo estaba iluminado por la luz tenue que se filtraba a través de las vidrieras coloreadas. La atmósfera era sofocante y el aire estaba impregnado de un olor rancio y húmedo. Avancé con cautela, observando las criptas y los nichos que contenían los restos de los miembros de la familia. Cada tumba estaba adornada con epitafios grandilocuentes y retratos enmarcados que mostraban rostros serenos y altivos. Fue entonces cuando noté algo extraño. En una de las criptas, la que pertenecía a don Federico Márquez, había una inscripción que no coincidía con el resto. Decía: aquí yace el patriarca de la familia, cuyo legado de sangre y traición jamás será olvidado. La inscripción parecía más una advertencia que un homenaje. Me agaché para examinarla más de cerca y, al tocarla, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, un murmullo apenas audible llenó el mausoleo. Me levanté de golpe, mirando a mi alrededor, pero no vi a nadie. El murmullo se hizo más fuerte, transformándose en una mezcla de voces que parecían surgir de todas partes y de ninguna. Eran susurros cargados de angustia y dolor, como si las almas atrapadas en aquel lugar intentaran comunicarse conmigo. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. Saqué mi cuaderno y comencé a anotar todo lo que veía y escuchaba. Las voces parecían contar una historia, fragmentos de una narrativa oscura y trágica. Escuché nombres, fechas y eventos que coincidían con lo que había leído en los registros históricos. Pero también había detalles nuevos, detalles que no estaban en ningún archivo, detalles que revelaban los crímenes y las traiciones de la familia Márquez. La noche se acercaba y la oscuridad llenó el mausoleo. Las voces se hicieron más fuertes, casi desesperadas. Decidí salir antes de que el pánico se apoderara de mí. Cerré la puerta del mausoleo y me dirigí a mi coche, sintiendo que algo o alguien me observaba desde las sombras. Conduje de vuelta a la ciudad, con la mente llena de preguntas y una creciente sensación de inquietud. Esa noche, mientras revisaba mis notas, me di cuenta de que había captado más de lo que esperaba. Los fragmentos de las voces formaban un patrón, una cronología de eventos que contaban la historia oculta de la familia Márquez. Descubrí que don Federico había amasado su fortuna a través de medios ilícitos y crueles, traicionando a socios y amigos, y que su maldición había comenzado con el juramento de venganza de una de sus víctimas. Las generaciones siguientes de los Márquez no fueron mejores. Los hijos y nietos de don Federico perpetuaron su legado de corrupción y traición. Cada uno de ellos fue responsable de actos atroces, desde asesinatos hasta robos y conspiraciones. La maldición no era solo un castigo, sino una retribución por las acciones de la familia a lo largo de los años. Durante las siguientes semanas, continué investigando, visitando el panteón con regularidad.
Cada visita era una experiencia aterradora, con las voces de los muertos haciéndose más claras y desesperadas. Sentía que estaban tratando de advertirme, de contarme toda la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero también sentía que había algo más, algo que no podía comprender del todo. Una noche, mientras revisaba mis notas, noté una extraña coincidencia. Todas las muertes en la familia Márquez ocurrieron en torno a una fecha específica, el aniversario de la muerte de don Federico. Era como si la maldición alcanzara su punto máximo en ese día, cobrando una nueva víctima cada año. Me di cuenta de que el aniversario se acercaba y sentí una urgencia creciente por desentrañar el misterio antes de que fuera demasiado tarde. Decidí pasar la noche en el mausoleo, armado con una grabadora y mi cuaderno. Llegué al anochecer y me instalé en una esquina donde podía observar todas las criptas. Las horas pasaron lentamente y el silencio del lugar se volvió opresivo. Las voces comenzaron a susurrar nuevamente, más fuertes y claras que nunca. Cerca de la medianoche, algo cambió. Una figura espectral apareció en el centro del mausoleo. Era un hombre alto y delgado, con rasgos afilados y una expresión de profunda tristeza. Supe de inmediato que era don Federico Márquez. Sus ojos se encontraron con los míos y sentí una ola de desesperación y arrepentimiento. Don Federico comenzó a hablar, su voz resonando en mi mente. Me contó su historia, su vida llena de ambición y crueldad, y cómo había traicionado a aquellos que confiaban en él. Su maldición era un castigo por sus acciones y la retribución se extendía a toda su familia. Cada miembro de los Márquez estaba destinado a sufrir por sus crímenes, atrapados en un ciclo interminable de dolor y venganza. Mientras escuchaba, las otras figuras espectrales comenzaron a aparecer, cada una contando su propia historia de traición y sufrimiento. Eran las víctimas de los Márquez, almas atrapadas en el mausoleo, clamando por justicia. Me di cuenta de que mi presencia allí no era casualidad. Había sido elegido para ser el testigo de su historia, para contarla al mundo y romper el ciclo de la maldición. La noche pasó en un suspiro y, al amanecer, las figuras se desvanecieron. Salí del mausoleo, agotado pero decidido. Sabía que tenía una misión, contar la verdad sobre la familia Márquez y sus crímenes, exponer su legado oscuro y ayudar a las almas atrapadas a encontrar la paz. Pasé los siguientes meses escribiendo la historia, documentando cada detalle, cada crimen, cada traición. Publicar mi investigación fue un proceso arduo y peligroso. Recibí amenazas y enfrenté la oposición de aquellos que aún veneraban a los Márquez como benefactores del pueblo. Pero no me detuve. Sabía que la verdad debía salir a la luz. Finalmente, mi trabajo fue reconocido y la verdad sobre los Márquez se hizo pública. El mausoleo fue sellado y el cementerio se convirtió en un monumento a las víctimas de la injusticia. Las almas atrapadas comenzaron a encontrar la paz y las voces cesaron. Sentí que había cumplido mi misión, pero también sabía que la historia de los Márquez sería una advertencia eterna para aquellos que buscaran el poder a cualquier costo. Mi vida cambió para siempre. Las experiencias que viví en el panteón me dejaron marcado, pero también me hicieron más fuerte. Aprendí que la verdad siempre encuentra su camino y que los crímenes del pasado nunca quedan impunes. La maldición de los Márquez fue un recordatorio de que la justicia puede tardar, pero siempre llega. La venganza del sepulturero. El sonido del viento nocturno acariciaba las lápidas del cementerio, un susurro constante que parecía contener secretos antiguos y promesas rotas. Era el lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde el pasado y el presente se fundían en un paisaje eterno de mármol y granito. Era aquí donde comenzó todo. Mi abuelo siempre me contaba historias de terror cuando era niño, relatos de fantasmas y espectros que deambulaban por la tierra en busca de venganza. Nunca los tomé en serio, considerándolos simples cuentos para asustar a los más jóvenes. Sin embargo, esos recuerdos comenzaron a adquirir un significado más oscuro y tangible cuando los extraños eventos empezaron a ocurrir en nuestra casa. La primera señal fue una nota. Era un pedazo de papel amarillento, desgastado por el tiempo, que encontré sobre mi escritorio una mañana. El retorno está cerca,
decía, con una caligrafía retorcida y anticuada. No le di mucha importancia al principio, pensando que era una broma pesada de algún amigo. Sin embargo, las cosas comenzaron a escalar rápidamente. La siguiente noche, mientras me preparaba para dormir, encontré un objeto extraño en mi mesita de noche. Era una llave antigua, de hierro oxidado, que no reconocía. Su mera presencia me dio un escalofrío, una sensación de que algo no estaba bien. La guardé en un cajón, tratando de ignorar la creciente inquietud en mi mente. Con el paso de los días, las notas y los objetos antiguos se volvieron más frecuentes. Un viejo reloj de bolsillo apareció en la sala de estar, con las manecillas congeladas a la medianoche. Una fotografía en sepia de un hombre con expresión sombría fue dejada en la cocina, sus ojos parecían seguirme donde quiera que fuera. La caligrafía en las notas era siempre la misma, y los mensajes se volvieron más personales y amenazantes. La deuda será pagada, decía una de ellas. El pasado no puede ser enterrado, rezaba otra. Decidí investigar el origen de estas perturbaciones, convencido de que había una conexión con la historia de nuestra familia. Recordé las historias de mi abuelo y empecé a buscar en los archivos familiares, descubriendo un pasado oscuro que había sido cuidadosamente ocultado. Un nombre surgió repetidamente, Jeremías Núñez. Jeremías Núñez había sido el sepulturero del pueblo hace casi un siglo. Según los registros, había sido maltratado y humillado por los habitantes del lugar, tratado como un paria por razones que nunca quedaron del todo claras. Los rumores hablaban de brujería y pactos oscuros, pero no había pruebas concretas. Lo que sí era cierto es que su vida había sido miserable, marcada por el desprecio y el aislamiento. Descubrí que mis antepasados habían estado entre los que más lo habían perseguido. Mi bisabuelo, en particular, había sido uno de los peores. Las historias hablaban de palizas y humillaciones públicas, de abusos constantes que habían dejado a Jeremías un hombre roto y amargado. Murió solo y olvidado, enterrado en una tumba sin nombre en el mismo cementerio donde había trabajado toda su vida. Con cada nueva revelación, mi inquietud crecía. Sentía que había despertado algo que debía haber permanecido dormido. No podía evitar preguntarme si Jeremías estaba detrás de todo esto, buscando venganza desde el más allá. Las noches se volvieron insoportables, llenas de pesadillas y susurros inaudibles que parecían emanar de las sombras mismas de mi habitación. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Con la llave oxidada en mano, me dirigí al cementerio. La luna llena iluminaba el camino y el viento soplaba con una fuerza casi sobrenatural. Caminé entre las lápidas, sintiendo que cada paso me acercaba más a la verdad. Llegué a la tumba sin nombre, una simple cruz de madera clavada en la tierra. El aire se volvió helado a mi alrededor y el silencio era ensordecedor. Con manos temblorosas, usé la llave para abrir una vieja caja de metal que había desenterrado. Dentro, encontré más notas, todas dirigidas a mí. Tu sangre pagará por los pecados de tus padres, decía una de ellas. El ciclo de la venganza no se puede romper. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, encontrándome cara a cara con la figura espectral de Jeremías. Sus ojos eran pozos de oscuridad infinita, llenos de dolor y odio acumulados a lo largo de los años. No podía moverme, paralizado por el terror. En ese momento, comprendí que no había forma de escapar. Jeremías no buscaba solo venganza, sino justicia por los males que había sufrido. Su ira no era solo contra mí, sino contra toda mi familia. Caí de rodillas, sintiendo una opresión en el pecho que me robaba el aliento. Las semanas siguientes fueron un infierno viviente. Mi salud comenzó a deteriorarse y los extraños eventos se volvieron aún más intensos. Las notas aparecían en lugares imposibles y los objetos antiguos me perseguían a donde quiera que fuera. Mis parientes comenzaron a experimentar lo mismo, cada uno enfrentando su propio tormento personal. Finalmente, decidimos reunirnos y tratar de encontrar una solución. Nos dirigimos al cementerio juntos, buscando alguna forma de apaciguar el espíritu vengativo de Jeremías. Ofrecimos disculpas y rezos, dejando ofrendas en su tumba. Pero nada parecía ser suficiente.
Su ira no podía ser sofocada por simples palabras. El clímax llegó una noche tormentosa. Un rayo iluminó el cielo mientras nos reuníamos una vez más en el cementerio. Esta vez, no solo estaba Jeremías esperándonos. Figuras espectrales de otras víctimas de nuestra familia comenzaron a aparecer, todas exigiendo justicia. Fue entonces cuando comprendimos la verdadera magnitud de nuestro pecado. No era solo Jeremías quien había sido maltratado y humillado. Nuestra familia había dejado un rastro de sufrimiento a lo largo de las generaciones y ahora todos esos espíritus buscaban retribución. Caí de rodillas una vez más, implorando perdón. Sentí una mano helada en mi hombro y al levantar la vista vi el rostro de Jeremías ya no lleno de odio, sino de una tristeza profunda. En sus ojos vi una chispa de comprensión. Comprendí que no buscaba solo venganza, sino reconocimiento y arrepentimiento genuino. Prometimos rectificar los errores de nuestros antepasados, dedicar nuestras vidas a ayudar a otros y asegurar que las injusticias del pasado no se repitieran. Con el tiempo, los extraños eventos comenzaron a disminuir y las notas dejaron de aparecer. Pero nunca olvidaré la lección aprendida en esas noches de terror. El pasado nunca se puede enterrar completamente. Siempre encontrará una manera de resurgir, exigiendo justicia y reconocimiento. Y así, nuestra familia se vio obligada a enfrentar sus propios demonios, asegurando que las sombras de nuestros errores no volvieran a perseguirnos. Aunque la calma regresó eventualmente, el eco de la venganza de Jeremías perdura en nuestra memoria, un recordatorio constante de que debemos vivir con integridad y compasión, para que los fantasmas del pasado no encuentren razones para regresar. Los susurros de los muertos. El periodismo siempre me había fascinado. No era solo la búsqueda de la verdad lo que me apasionaba, sino las historias ocultas, los misterios que la gente prefería no recordar. Por eso, cuando oí hablar del antiguo cementerio de Santa Clara y sus leyendas de fantasmas, supe que tenía que investigar. Había rumores de que los muertos no descansaban allí, de que susurros nocturnos llenaban el aire y de que cualquiera que se atreviera a escuchar demasiado cerca podría perderse en la oscuridad para siempre. Llegué al cementerio al atardecer, cuando el sol comenzaba a desaparecer detrás de las colinas, bañando las tumbas en una luz dorada que pronto se convertiría en sombras alargadas. No era la primera vez que me encontraba en un lugar como este, pero había algo inquietante en Santa Clara, una sensación de anticipación que me hizo temblar ligeramente. Aún así, estaba decidida. Tenía mi grabadora, mi cámara y mi cuaderno. Estaba lista para cualquier cosa. Comencé mi recorrido por las tumbas más antiguas, aquellas cuyos nombres y fechas apenas se podían leer. Cada lápida contaba una historia, algunas de tragedias familiares, otras de vidas cortas y olvidadas. Mientras tomaba notas y fotografías, empecé a escuchar un leve murmullo. Al principio pensé que era el viento jugando con mi mente, pero a medida que avanzaba, los susurros se hicieron más claros, aunque ininteligibles. Me detuve frente a una tumba particularmente vieja, cubierta de musgo y rodeada de hierbas altas. La inscripción estaba desgastada, pero aún se podían distinguir algunas palabras. Aquí yace Beatriz Gómez, 1850 a 1872, que su alma encuentre la paz que la vida le negó. Mientras leía esas palabras, los susurros aumentaron. Saqué mi grabadora y la encendí, esperando captar algo que pudiera analizar más tarde. Pasé las siguientes horas recorriendo el cementerio, escuchando esos susurros que parecían seguirme a cada paso. Era como si las voces de los muertos estuvieran tratando de decirme algo, pero no podía descifrarlo. Cuando la oscuridad cayó completamente, decidí que era hora de regresar a casa y revisar lo que había grabado. Sin embargo, mientras salía del cementerio, sentí una fuerte presión en el pecho, como si algo invisible tratara de detenerme. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, escuché las grabaciones. Los susurros eran más claros de lo que había esperado, pero seguían siendo incomprensibles. Desesperada por entender, me sumergí en la historia de Santa Clara, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a descifrar las voces.
Descubrí que el cementerio había sido testigo de numerosos eventos trágicos, epidemias, asesinatos, suicidios. Cada tumba tenía un secreto, cada alma un tormento. A medida que investigaba, comencé a experimentar pesadillas. En mis sueños, caminaba por el cementerio, rodeada de figuras espectrales que me miraban con ojos vacíos, sus bocas moviéndose en susurros silenciosos. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado y la sensación de que alguien o algo me observaba desde las sombras. Un día, mientras revisaba mis notas en la biblioteca local, encontré un artículo antiguo que mencionaba a Beatriz Gómez. Según el artículo, había sido una joven acusada de brujería y linchada por los aldeanos en 1872. La historia me estremeció. Me pregunté si sus susurros eran un llamado de auxilio, un intento de contar su versión de los hechos. Decidí volver al cementerio esa misma noche, impulsada por una mezcla de curiosidad y empatía por aquella pobre joven. Llegué al anochecer, cuando la luna llena iluminaba las lápidas con una luz fantasmal. Me dirigí directamente a la tumba de Beatriz, sintiendo que estaba cerca de descubrir algo importante. Encendí la grabadora y comencé a hablar en voz baja, preguntando a Beatriz si estaba allí, si quería decirme algo. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes y claros que nunca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligué a mantenerme firme. Fue entonces cuando vi una figura oscura entre las tumbas. No era una figura sólida, sino más bien una sombra, una presencia. La figura se acercó lentamente y aunque cada instinto me decía que corriera, me quedé en mi lugar. Los susurros se intensificaron y finalmente pude entender algunas palabras: peligro, cuidado, no confíes. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. ¿Peligro? ¿A qué se referían? La figura se detuvo a pocos metros de mí y pude ver su rostro. Era el de una mujer joven, con ojos tristes y llenos de desesperación. Su boca se movía en un susurro continuo, y aunque no podía escuchar todo lo que decía, entendí que estaba tratando de advertirme sobre algo. De repente, sentí una presencia detrás de mí, una energía oscura y opresiva. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Cuando volví la vista hacia la figura, había desaparecido. El cementerio estaba en completo silencio, y solo el viento soplaba suavemente entre las lápidas. Regresé a casa temblando, sin poder sacudir la sensación de peligro inminente. Escuché la grabación de nuevo, y esta vez las palabras eran más claras: cuidado con el hombre de negro, él viene por ti. La advertencia era escalofriante, y no sabía a qué o a quién se referían. Pero una cosa estaba clara: algo o alguien estaba tras de mí. Decidí tomar precauciones. A partir de esa noche, no salí de casa después del anochecer y traté de evitar lugares solitarios. Pero los susurros no me dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Beatriz, escuchaba su advertencia y sentía la opresiva presencia del hombre de negro. Un día, mientras investigaba en la biblioteca, un viejo libro de rituales y leyendas locales llamó mi atención. Entre sus páginas, encontré una historia sobre un hombre de negro, un espíritu vengativo que perseguía a aquellos que se atrevían a desenterrar los secretos del cementerio. La historia hablaba de cómo el hombre de negro había sido un sacerdote que condenó a muchos a una muerte injusta y que ahora su espíritu buscaba redimirse atrapando a los curiosos. Todo comenzó a tener sentido. Beatriz y los otros espíritus no eran los que representaban el peligro, sino el hombre de negro. Su venganza no tenía fin, y yo había despertado su ira al tratar de descubrir la verdad. Esa noche, mis pesadillas alcanzaron un nuevo nivel de horror. Soñé que el hombre de negro estaba en mi habitación, observándome desde el rincón más oscuro. Sentí sus ojos fríos sobre mí y supe que no estaba a salvo. Me desperté sudando, con el terror aún latiendo en mi pecho. Decidí que tenía que enfrentar al hombre de negro y terminar con su maldición. Volví al cementerio por última vez, esta vez equipada con lo que había aprendido del libro, un ritual de exorcismo que podía liberar a las almas atrapadas y poner fin a la venganza del hombre de negro. Llegué a la medianoche, cuando el cementerio estaba más silencioso que nunca.
Me dirigí a la tumba de Beatriz y comencé el ritual, recitando las palabras con firmeza, aunque mi voz temblaba. La atmósfera se volvió pesada y los susurros comenzaron de nuevo, más intensos y urgentes. De repente, el hombre de negro apareció ante mí, una figura imponente y aterradora. Sentí su odio y su ira como una ola de energía oscura que amenazaba con ahogarme. Pero seguí recitando, concentrándome en las palabras y en la luz de las velas que había colocado alrededor de la tumba. El espíritu del hombre de negro gritó, un sonido inhumano que resonó en todo el cementerio. Pero poco a poco, su figura comenzó a desvanecerse, arrastrada por la luz y las palabras del ritual. Los susurros se convirtieron en un coro de alivio, y supe que las almas atrapadas estaban siendo liberadas. Cuando el hombre de negro desapareció por completo, el cementerio quedó en silencio. Sentí una paz profunda, como si un gran peso hubiera sido levantado. Me quedé allí, de rodillas, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Sabía que había terminado, que las almas finalmente podían descansar. Regresé a casa con una nueva comprensión de la vida y la muerte. Sabía que nunca olvidaría las advertencias de Beatriz y los otros espíritus, y que mi experiencia en el cementerio de Santa Clara cambiaría mi vida para siempre. Había enfrentado mis miedos y sobrevivido, pero también había aprendido que algunas historias son mejores dejadas en el olvido. La exhumación de la novia en Morelia. Era el año 2010 cuando participé en la exhumación de una joven que había muerto el día de su boda en Morelia. Fue un encargo peculiar desde el principio, uno que parecía estar envuelto en una nube de misterio. La mujer, llamada Isabel, había fallecido en un accidente automovilístico trágico camino al altar, y desde entonces se decía que su espíritu nunca había abandonado el cementerio donde fue enterrada. Al principio, no le di demasiada importancia a las historias. No era raro escuchar leyendas y supersticiones relacionadas con las tumbas antiguas, pero el caso de Isabel tenía algo que inquietaba a todos, incluso antes de que comenzáramos a trabajar. El cementerio estaba situado en las afueras de Morelia, un lugar antiguo y semiabandonado, donde los árboles centenarios se alzaban como guardianes silenciosos. Las tumbas estaban cubiertas de musgo, y muchas lápidas habían sido erosionadas por el tiempo. La tumba de Isabel era de las pocas que parecía haber sido visitada regularmente, con flores marchitas y veladoras apagadas en su alrededor. Pero lo más perturbador fue lo que los trabajadores locales comentaban. Hablaban de cómo, en las noches de luna llena, algunos decían haber visto a una mujer vestida de blanco caminando entre las tumbas, como si aún estuviera esperando el día de su boda. El proceso de exhumación debía ser sencillo. La familia de Isabel había solicitado trasladar sus restos a un mausoleo más moderno en el centro de la ciudad. Sin embargo, desde el primer momento en que nuestras herramientas tocaron la tierra que cubría su tumba, la atmósfera cambió. Los cielos, que habían estado despejados, comenzaron a oscurecerse y un viento frío se levantó de repente, como si el mismo lugar estuviera reaccionando al acto de desenterrar a Isabel. Cuando finalmente llegamos al ataúd, parecía sorprendentemente bien conservado, considerando los años que había pasado bajo tierra. Era de un blanco roto, con adornos dorados, y se notaba que había sido elegido con mucho cuidado, como si su familia hubiera querido preservar lo que quedaba de la promesa de ese día de bodas que nunca ocurrió. Nos preparamos para levantar el ataúd y trasladarlo al nuevo sitio, pero justo en ese momento, algo llamó mi atención. No sabría describirlo con precisión, pero fue como si todo el cementerio hubiera quedado en silencio, un silencio tan abrumador que hizo que cada movimiento se sintiera amplificado. Esa misma noche, tras terminar la exhumación, pasé por el cementerio mientras regresaba a casa. Era más tarde de lo habitual y la oscuridad envolvía las calles vacías. El viento parecía soplar en ráfagas cortas y erráticas, haciendo que los árboles se agitaran de manera extraña. Mientras conducía lentamente por el camino que bordeaba el cementerio, algo me hizo mirar hacia las rejas de hierro que lo rodeaban. En la distancia, entre las tumbas, vi una figura. Era una mujer, vestida completamente de blanco, parada inmóvil bajo la luz mortecina de un farol. Su vestido largo ondeaba ligeramente con el viento, y su postura era rígida, como si estuviera esperando.
Intenté fijar la vista para asegurarme de lo que estaba viendo, pero no había duda. Estaba ahí, mirándome desde el otro lado del cementerio. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no me detuve. En lugar de eso, aceleré un poco, con la esperanza de que mi mente me estuviera jugando una mala pasada debido al cansancio. Al llegar a casa, me costó trabajo sacarme esa imagen de la cabeza. No había forma de explicarlo. Sabía que lo había visto. Esa mujer estaba ahí, pero algo en mí no quería creerlo. Me repetí que era solo una coincidencia, una ilusión causada por la oscuridad y el agotamiento del día. A la mañana siguiente, algo extraño ocurrió en el cementerio. Varios de mis compañeros se reunieron temprano para continuar con la reubicación de los restos de Isabel. Antes de comenzar, uno de ellos, Raúl, mencionó haber tenido un sueño extraño la noche anterior. Dijo que había soñado con una mujer vestida de blanco, parada en la puerta del cementerio, mirándolo fijamente. Su rostro, según describió, era pálido y sus ojos parecían vacíos, como si estuviera esperando algo, aunque no sabía qué. Lo inquietante no fue solo el hecho de que Raúl hubiera tenido ese sueño, sino que otros dos compañeros relataron haber soñado exactamente lo mismo. Todos habían visto a esa mujer, de pie en la misma puerta del cementerio, observándolos en silencio. Ninguno pudo explicar por qué compartían ese mismo sueño, pero las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas. El ambiente en el grupo se volvió tenso. Las bromas y el buen humor que solían acompañarnos durante el trabajo se habían desvanecido, reemplazados por un silencio incómodo. Algunos comenzaron a murmurar que habíamos hecho algo mal, que no debimos haber exhumado a Isabel. Otros, más supersticiosos, empezaron a hablar de una maldición, de cómo Isabel había muerto con su destino truncado, y que ahora su espíritu no podía descansar. Ese día, mientras trabajábamos en la reubicación, algo aún más perturbador ocurrió. Al abrir el ataúd para revisar los restos antes de su traslado final, noté que el velo que cubría el rostro de Isabel estaba fuera de lugar, como si alguien lo hubiera movido recientemente. El cuerpo, a pesar de los años, estaba en un estado más conservado de lo que debería. Aunque había signos de descomposición, su rostro aún mantenía una expresión que no se había borrado por completo con el tiempo. Sus labios, aún visibles, parecían esbozar una sonrisa tenue, pero no era una sonrisa de paz. Era algo más inquietante, como si supiera algo que nosotros no. Esa noche, de vuelta en casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Isabel aparecía en mi mente, con su vestido blanco y su rostro sereno pero perturbador. Algo no estaba bien. Sentía que habíamos alterado algo que no comprendíamos. A la mañana siguiente, recibí una llamada de uno de mis compañeros. Raúl no había llegado al trabajo. Nadie sabía dónde estaba. Al principio, pensamos que tal vez se había enfermado o que simplemente no había querido regresar al cementerio. Pero al cabo de unos días, las cosas se volvieron más siniestras. Raúl nunca regresó. Nadie pudo encontrarlo. La policía investigó, pero no hubo pistas sobre su paradero. Lo último que sabían de él fue que había salido de su casa la mañana después de haber mencionado el sueño con Isabel. La desaparición de Raúl generó una ola de pánico entre nosotros. Algunos comenzaron a creer que Isabel, o lo que fuera que quedaba de ella, tenía algo que ver. Las historias del cementerio cobraron fuerza y algunos incluso afirmaron haber visto a la mujer de blanco rondando por el lugar durante la noche. Lo que más nos inquietaba a todos era la posibilidad de que no solo fuera un mito, sino que realmente hubiéramos despertado algo al exhumar sus restos. Días después, otro de mis compañeros, Martín, también dejó de aparecer en el trabajo. Su esposa dijo que lo había visto salir temprano, pero jamás regresó. Ya eran dos de nuestro grupo los que habían desaparecido sin dejar rastro, y la conexión entre ellos era demasiado clara para ignorarla. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir participando en la reubicación. Me distancié del proyecto, convencido de que algo más allá de nuestra comprensión estaba ocurriendo. Pero incluso alejarme no puso fin a las extrañas experiencias. Comencé a sentir una presencia constante, como si alguien me estuviera vigilando. Mi casa,
que antes era un refugio de tranquilidad, se había vuelto un lugar opresivo. A veces, en las noches, creía ver una figura blanca a través de las cortinas, de pie en la calle, observando mi puerta. Sabía que no era mi imaginación, pero el miedo me paralizaba cada vez que intentaba salir a comprobarlo. Finalmente, después de meses de tensión y de la desaparición de 2 compañeros, el proyecto se detuvo. Nadie más quería acercarse al cementerio. La familia de Isabel nunca obtuvo la reubicación que deseaban y los restos permanecieron en su lugar original. La historia de la novia de Morelia volvió a sumirse en el olvido, pero para quienes estuvimos ahí, la realidad de lo que vivimos nunca nos abandonó. Hoy, 10 años después, sigo sin poder quitarme la sensación de que Isabel aún está ahí, esperando algo que no le dimos. El llanto en la noche. El cementerio siempre ha sido un lugar de silencio y reposo, un refugio para aquellos que han dejado este mundo y para los vivos que buscan recordar y llorar a sus seres queridos. Pero para mí, un vigilante nocturno se ha convertido en un lugar de inquietud y terror. Mi trabajo consistía en recorrer los caminos entre las tumbas, asegurándome de que todo estuviera en orden. La mayoría de las noches eran tranquilas, pero recientemente algo había cambiado. Todo comenzó hace unas semanas. Cada noche, a las 3 de la madrugada, escuchaba el llanto de una niña. Al principio pensé que era mi imaginación o tal vez el eco de algún animal nocturno. Pero la tercera noche, el llanto era tan claro que me heló la sangre. Parecía venir de una zona específica del cementerio, un rincón antiguo donde pocas personas visitaban. Decidí investigar. Con mi linterna en mano, seguí el sonido del llanto a través de las sombras de las lápidas y mausoleos. El llanto me condujo a una tumba sin nombre, un montículo de tierra cubierto de maleza. No había ninguna lápida ni indicación de quién podría estar enterrado allí. La tumba no estaba en los registros del cementerio, lo cual me pareció extraño, pero no tanto como para detenerme. Cada noche, el llanto se hacía más fuerte y más desesperado. No podía ignorarlo. Finalmente, después de muchas noches de duda y miedo, decidí abrir la tumba. Utilicé una pala que encontré en el cobertizo de herramientas del cementerio y comencé a cavar. El trabajo fue agotador, pero el llanto persistente me dio fuerzas. Después de horas de esfuerzo, mi pala chocó contra algo duro. Aparté la tierra con las manos temblorosas y descubrí un pequeño ataúd de madera, deteriorado por el tiempo. Al abrirlo, lo que encontré me dejó sin aliento, una muñeca antigua, con un rostro pintado a mano y un vestido de encaje raído. Junto a la muñeca había una grabadora de voz antigua, con una cinta que giraba lentamente. El llanto provenía de la grabadora. Era un lamento infantil, una mezcla de dolor y desesperación que me hizo estremecer. Apagué la grabadora, pero el eco del llanto parecía seguir resonando en mi cabeza. Guardé la muñeca y la grabadora en una bolsa y me dispuse a regresar a la caseta del vigilante, tratando de comprender lo que había descubierto. Esa noche, no pude dormir. El llanto seguía resonando en mis oídos y las sombras en mi pequeña habitación parecían cobrar vida propia. Sentí una presencia fría y oscura que me observaba, aunque no podía verla. Intenté racionalizar lo sucedido, diciéndome que solo era una antigua grabación olvidada, pero algo dentro de mí sabía que había más. A la noche siguiente, el llanto no se escuchó en el cementerio. Sentí un alivio momentáneo, pero este se desvaneció rápidamente cuando llegué a mi casa después del turno. Apenas abrí la puerta, escuché el mismo llanto, ahora proveniente de mi propio hogar. Seguí el sonido hasta mi sala de estar y encontré la bolsa con la muñeca y la grabadora sobre la mesa, aunque recordaba haberla dejado en la caseta del vigilante. Desesperado, encendí la grabadora para detener el llanto, pero la cinta se había detenido. El llanto continuaba, incesante, como si estuviera resonando en las paredes de mi casa. Empecé a buscar frenéticamente cualquier otra fuente del sonido, pero no encontré nada. Las noches siguientes fueron un tormento. El llanto se hacía más fuerte y más penetrante, y comencé a ver sombras moviéndose en los rincones de mi casa.
Figuras espectrales de una niña aparecían en mis sueños, siempre llorando, siempre llamándome. Me di cuenta de que había liberado algo oscuro y antiguo al abrir esa tumba, algo que ahora estaba vinculado a mí. Intenté deshacerme de la muñeca y la grabadora, llevándolas de vuelta al cementerio y enterrándolas de nuevo. Pero el llanto no cesaba. En cambio, la presencia oscura en mi hogar se hacía más fuerte, más tangible. Sentía manos frías rozando mi piel, susurros en la noche que me hablaban en un idioma antiguo y olvidado. Busqué ayuda en todas partes, sacerdotes, médiums, incluso investigadores paranormales. Pero nadie pudo detener el llanto. Cada intento de exorcismo o purificación solo parecía enfurecer a la entidad más. Mis amigos y familiares comenzaron a alejarse de mí, incapaces de soportar la atmósfera opresiva y el constante lamento. Mi salud se deterioró rápidamente. No podía dormir, no podía comer. Perdí mi trabajo en el cementerio, ya que era incapaz de cumplir con mis deberes. Mi vida se desmoronaba, consumida por el llanto y las sombras que ahora dominaban mi existencia. Una noche, mientras el llanto resonaba más fuerte que nunca, una figura apareció a los pies de mi cama. Era la niña de mis sueños, su rostro pálido y demacrado, sus ojos llenos de lágrimas. Me susurró algo que no pude entender, pero sentí un dolor profundo en mi pecho. Me di cuenta de que la única forma de detener el llanto era descubrir la verdad detrás de esa tumba sin nombre. Regresé al cementerio por última vez, armado con una pala y una determinación desesperada. Cavé más profundo, buscando algo que me diera respuestas. Finalmente, encontré un diario viejo, mojado y cubierto de tierra. Las páginas estaban llenas de escritos en un idioma que no podía comprender, pero las últimas páginas estaban en inglés. El diario relataba la historia de una familia que había vivido cerca del cementerio hace más de un siglo. La hija menor había desaparecido misteriosamente y sus padres, consumidos por el dolor, comenzaron a realizar rituales oscuros para intentar traerla de vuelta. El diario hablaba de pactos con entidades malignas y sacrificios humanos. Al parecer, habían sellado el espíritu de su hija en la muñeca, esperando que algún día alguien la encontrara y completara el ritual. Comprendí que al abrir la tumba y activar la grabadora, había liberado el espíritu atrapado de la niña, pero también había despertado a las entidades oscuras que sus padres habían invocado. Estas entidades ahora me perseguían, alimentándose de mi miedo y desesperación. No sabía cómo detenerlas. Mi única esperanza era encontrar a alguien que pudiera comprender el idioma del diario y realizar un ritual para apaciguar a los espíritus. Pero el tiempo se agotaba. El llanto de la niña se hacía más fuerte y las sombras en mi casa se volvían más agresivas. Una noche, al borde de la locura, decidí enfrentarme a la entidad directamente. Me armé con el diario y la grabadora y regresé al cementerio, al lugar donde todo había comenzado. Encendí la grabadora y comencé a leer las palabras del diario en voz alta, esperando que de alguna manera esto calmara a los espíritus. El aire a mi alrededor se volvió frío y pesado, y las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, formando figuras grotescas y distorsionadas. Sentí una mano fría en mi hombro y un susurro en mi oído: no puedes escapar. El llanto de la niña se transformó en un grito agudo y desesperado, y las sombras se abalanzaron sobre mí. Sentí un dolor indescriptible, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Todo se volvió negro, y caí al suelo, sin fuerzas para seguir luchando. Desperté al amanecer, tendido en el suelo del cementerio. El diario y la grabadora habían desaparecido, y el llanto había cesado. Me sentí vacío, como si una parte de mí hubiera sido arrancada para siempre. Regresé a mi casa, esperando encontrarla libre de la presencia oscura, pero las sombras aún estaban allí, aunque más tenues. El llanto ya no me perseguía, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. La niña había encontrado su descanso, pero yo había quedado marcado para siempre por las entidades oscuras que sus padres habían invocado. Mi vida había cambiado irrevocablemente y sabía que nunca volvería a ser el mismo. Ahora, cada noche, siento la presencia de las sombras, esperando en la oscuridad. El llanto ha cesado,
pero los susurros persisten, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse completamente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video.